Desarrollo cognitivo en la adultez tardía. Este video cuenta con la participación de Bianca Stupari, Laura Castellanos, Mayrina Ostia, Saray Padilla y José Tejeda. Dentro de esta temática vamos a tocar los temas como inteligencia y habilidades de procesamiento de la información, memoria y sabiduría. El envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible que determina cambios morfológicos, funcionales y psicológicos y que se deben sobrellevar dentro de un contexto totalmente familiar y amoroso. El envejecimiento tiene tres características: universal, porque es propio de todos los seres vivos; es irreversible porque no se puede revertir su efecto; y es heterogéneo e individual, porque cada especie cuenta con su velocidad de envejecimiento. Longevidad y procesos de envejecimiento. Los 65 años se considera como el inicio de la edad adulta tardía. Y cuando hablamos de longevidad estamos hablando de tiempo estimado de vida o perspectiva de vida. En Colombia esta perspectiva de vida ha aumentado y se encuentra alrededor de los 80 años de edad. El envejecimiento es la suma de todas las alteraciones orgánicas que llevan una connotación física, cognitiva y social. No todos los individuos envejecen al mismo tiempo, ya que esto depende del contexto y de muchos factores como la raza, el tipo de alimentación, las enfermedades psicológicas, las condiciones ambientales, entre otras. Un suceso bastante trascendental en esta etapa de la vida es el retiro o jubilación de la vida económica o comercial. La jubilación es una etapa que todo adulto tardío debe afrontar y que debe prepararse previamente de manera especial para que las personas puedan vivir esta etapa con plenitud y alegría. Continuando con la temática, hablemos acerca de los aspectos del desarrollo intelectual. Los adultos tardíos son capaces de aprender destrezas nuevas, siempre que se les dé el tiempo necesario para hacerlo, y claro está, si se les estimula y si se les enseña adecuadamente, puesto que en esta etapa requieren de mayor tiempo en comparación a los jóvenes para aprender a hacer algo. Debido a que el mayor decremento se presenta en la incapacidad operacional de la memoria a corto plazo, especialmente en la utilización de estrategias de codificación, organización y recuperación de la información, se hace más difícil el aprendizaje en la resolución de problemas. Se han creado programas de entrenamiento que ayudan y posibilitan el procesamiento de la información, pues reducen las diferencias en recordar e intervienen los declives en las habilidades de inteligencia fluida. Como consecuencia de la disminución de la memoria e inteligencia, se ven afectadas otras funciones mentales, tales como la creatividad, la percepción, la sensación e inclusive hasta la imaginación. Hablemos entonces acerca de la inteligencia en esta etapa. Cattell propuso que existen dos dimensiones de inteligencia: la inteligencia fluida, que es la capacidad para resolver nuevos problemas, la cual depende del estado neurológico en el que se encuentre la persona. Esta parece declinar en esta etapa de la vida, y la inteligencia cristalizada, por otro lado, que se va formando por medio del aprendizaje y la acumulación de experiencias. Está relacionada con la influencia educativa y culturales y corresponde al conjunto de experiencias y habilidades que el sujeto adquiere a lo largo de su vida. Tiende a mantenerse e incluso puede ir en aumento. Por otro lado, tenemos que el funcionamiento intelectual en la edad adulta tardía está marcado por influencias ambientales y culturales. Algunos aspectos de la inteligencia parecen aumentar con la edad, e inclusive la mecánica de la inteligencia a veces tiende a disminuir a menudo, pero tenemos la pragmática. Dentro de esta están los pensamientos prácticos, los conocimientos y las habilidades especializadas, e inclusive la sabiduría, que continúan en aumento. Para tener una vejez exitosa, es necesario involucrar la optimización selectiva
de compensación, es decir, el uso de habilidades específicas para compensar las pérdidas. Habilidades en el procesamiento de información. Se cree que el motivo principal de los cambios en las capacidades cognitivas y la eficiencia del procesamiento de información es el hecho de que en el funcionamiento del sistema nervioso central se hace más lento y la velocidad de procesamientos mentales y el razonamiento abstracto pueden disminuir. Los cambios en la capacidad de procesamiento pueden reflejar deterioro neurológico y los deterioros del funcionamiento no siempre son inevitables y quizás puedan prevenirse. En el caso de la memoria, una mala memoria se considera un signo de envejecimiento, al igual que otras habilidades cognitivas. En el funcionamiento de la memoria de los ancianos esto varía mucho. En la memoria a corto plazo, dice que hay una explicación ampliamente aceptada, y es que en la repetición inmediata hacia adelante solo se requiere memoria sensorial, que conserva su eficiencia a lo largo de la vida, mientras que en las repeticiones hacia atrás requiere la manipulación de información en la memoria de trabajo, cuya capacidad disminuye gradualmente después de los 45 años. Un factor clave es la dificultad de la tarea. En esta, la dificultad de la tarea que requieren solo repetición o repaso muestra muy pocas declinaciones, pero las tareas que requieren de organización o elaboración muestran mayor decaimiento. Memoria de largo plazo. Es importante comenzar mencionando que investigadores dividen la memoria de largo plazo en tres componentes principales, que son memoria episódica, memoria semántica y memoria procedimental. La memoria a largo plazo es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un lapso de tiempo mayor a 6 meses, sin que se le presuponga límite alguno de capacidad o duración. Por ejemplo, recordar cómo hacer operaciones matemáticas como lo es la suma, la resta, multiplicación y división. Otro ejemplo sería recordar un evento especial ocurrido durante su infancia. La memoria episódica es el componente de la memoria de largo plazo, que es la que tiene mayor probabilidad de deteriorarse con edad. En especial, disminuye la habilidad para recordar información recientemente encontrada. Por ejemplo, tratar de recordar el primer día de escuela o su primera fiesta de cumpleaños. La memoria semántica mantiene conocimientos almacenados de hechos históricos, localizaciones geográficas, costumbres sociales, significados de palabras. No depende de recordar cuándo y dónde se aprendió algo y muestra poca declinación con la edad. El vocabulario y el conocimiento de las reglas del lenguaje puede incluso incrementarse. Un uso especial de la memoria inconsciente que se mantiene con la edad es la preparación, un incremento en la habilidad para resolver problemas, responder una pregunta o hacer una tarea. La memoria semántica presenta problemas en la codificación, almacenamiento y recuperación. Por ejemplo, recordar fechas de acontecimientos importantes o recordar nombres de familiares. Últimamente, tenemos la memoria procedimental, que es la que almacena procedimientos, habilidades, destrezas motoras o cognitivas que permitan a las personas interactuar con el medio ambiente. Un ejemplo de ella sería escribir, montarse en bicicleta, conducir un coche, tocar un instrumento, abrocharse los botones, entre otras cosas. Problemas en la codificación, almacenamiento y recuperación. Los ancianos tienden a ser menos eficientes y precisos que los más jóvenes al codificar nueva información para facilitar su recuerdo. Por ejemplo, arreglando el material de manera alfabética o creando asociaciones mentales. Otra hipótesis es que el material almacenado puede deteriorarse al punto en que la recuperación se torna difícil o imposible. Los ancianos tienen mayor dificultad con los recuerdos que los jóvenes, pero se desempeñan casi igual de bien en el reconocimiento, el cual impone menos demanda en el sistema de recuperación. Sabiduría. Erik Erikson consideraba a la sabiduría como un aspecto del desarrollo de la personalidad en la vida tardía. Otras investigaciones la definen como una extensión del pensamiento postformal, una síntesis de razón y emoción.
Se ha hallado que los adultos mayores poseen mayor control de sus respuestas emocionales y permanecen más positivos frente a una situación de desafío o crisis emocional que los adultos jóvenes. Interesantemente, el juicio moral, el cual involucra un cierto balance emocional, se asocia a la sabiduría. Aquellas personas ancianas quienes exhiben mayor nivel de juicio moral a la vez presentan un alto nivel de conocimiento relativo a la sabiduría. Si bien personas de cualquier edad pueden exhibir sabiduría, la forma de demostrarla varía. Parece que la forma de contextualizar la experiencia y trascender el tiempo presente para aplicarla a otros contextos diferentes en tiempo y espacio son propiedades de la sabiduría que se adquieren con el avance de la edad. A continuación, vamos a hablar sobre algunas actividades de prevención y promoción para esta etapa de la vida. Primero, es recomendable trabajar la memoria, y para esto es muy recomendable realizar alguna actividad física, como caminar, trotar y hasta sacar a pasear a la mascota. Segundo, escuchar música. Está comprobado que la música, en especial la clásica, mejora y mantiene las funciones cerebrales. La música estimula las células del cerebro y esto beneficia para la concentración mental. Jugar ajedrez. Este es un pasatiempo que requiere de gran concentración y agilidad mental para realizar movimientos estratégicos. Para poder trabajar la memoria, se recomiendan juegos como el crucigrama. A continuación, vamos a mirar 2 videos que profundizan un poco más acerca de las actividades de prevención y promoción. Vamos a hablar de memoria, demencia, Alzheimer, estilo de vida y prevención. Bueno, sabemos que nuestra memoria es muy importante para nuestra vida y hoy en día somos cada vez más conscientes de esto. Nuestra actividad intelectual, nuestra inteligencia emocional, las destrezas físicas, nuestra capacidad de desarrollar actividades, planear, tener proyectos, todo esto depende de nuestra memoria. Memorizar es archivar en el cerebro todo lo que vivimos y aprendemos, grabar nuestras vivencias. Esto es, claro, nuestra experiencia. Y es nuestra capacidad de aprender cosas nuevas. Nuestra capacidad de almacenar información y aprender puede fallar, y estos son los trastornos de la memoria o los olvidos. Olvidar es perder datos, es perder información. Cuando tenemos olvidos, es muy importante diferenciar si finalmente recuperamos de la memoria lo que queremos recordar o si ese dato se perdió definitivamente. Cuando nosotros, al rato, pueden haber pasado incluso un par de horas, recuperamos la información, los neurólogos a esto le llamamos olvido benigno. Pero cuando el dato se perdió de nuestra cabeza definitivamente, hablamos de olvido patológico. Esa información nunca volvemos a recuperarla. ¿Cuándo aparece el olvido patológico? Aparece cuando se deteriora nuestro cerebro. Y esto es una señal de alarma muy importante para concurrir al especialista. El daño de nuestro órgano pensante, de nuestro cerebro, en cuanto a la capacidad de desarrollar las funciones superiores, atención, memoria, juicio, razonamiento, lenguaje, a esto se lo conoce como demencia. La demencia es un cuadro que se caracteriza por una importante pérdida de todas nuestras funciones superiores, no solamente de nuestra memoria. Y es una enfermedad que podemos definirla como el aprendizaje al revés. En lugar de aprender algo nuevo todos los días, nos vamos olvidando de algo todos los días. En todo el planeta, en todos los países, Oriente, Occidente, Hemisferio Norte, Hemisferio Sur, el 5 al 15% de las personas que tienen más de 65 años padecen un problema de demencia. Es una enorme frecuencia, un enorme número de pacientes, de personas que padecen este problema. Y por eso es que es importante diagnosticarlo. El deterioro de nuestro cerebro no solamente compromete nuestra memoria, recuerden que compromete el resto de nuestras funciones superiores, se compromete nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestro ánimo. Y además hay que tener en cuenta que de cada 3 personas que tienen demencia, 2 la tienen a causa de la enfermedad de Alzheimer, que es una patología degenerativa específica de las neuronas de nuestro cerebro. Hay señales que
permiten advertir, darnos cuenta que podemos estar padeciendo de un problema de demencia o de Alzheimer y entonces concurrir al especialista. Si tenemos cambios en la memoria que nos dificultan nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo o en nuestra vida familiar o social, si nos cuesta planificar algo, por ejemplo un viaje, una señora que habitualmente ama de casa tiene problemas para poder organizar su casa, la comida, la desorientación en el tiempo, una persona que se ha perdido en el barrio, episodio que nunca antes le había ocurrido, o familiares que encuentran a este paciente diferente en su manera de enfocar las cosas, de comportarse o de determinados códigos éticos, alteraciones del juicio. Todo esto tiene que ver con una posible demencia que se está desarrollando en ese paciente. ¿Y puede prevenirse el deterioro intelectual? Sí, por supuesto que se puede prevenir. ¿Qué es importante? Es importante tener actividad intelectual, que es como un ejercicio para nuestras neuronas. La actividad intelectual de diferente tipo y respetando siempre los intereses y los gustos del paciente es muy beneficiosa porque se establecen nuevos circuitos cerebrales para poder compensar los que vamos perdiendo por la evolución de nuestra biología, cosa que ocurre con el curso de los años. Y no tenemos que olvidarnos de la actividad física. La actividad física desarrollada 3 a 5 veces por semana se sabe que también tiene efecto neuroprotector, protege a nuestras neuronas. La actividad social también es muy importante, no solamente por el tema de los afectos, sino porque hay un enfoque diferente y porque hay un estímulo de la inteligencia emocional, que es otra parte muy importante, otro componente fundamental de nuestro cerebro, de nuestra actividad. Y la adecuada alimentación y nutrición. Tampoco tenemos que olvidarnos. Es importante respetar y tratar de ingresar en el cuerpo alimentos que sean nutrientes útiles para el cuerpo y útiles para nuestras neuronas, y que dejen los mínimos residuos para nuestros vasos sanguíneos. Todo esto es importante y siempre bajo el control, en este caso, del médico clínico o del médico de familia. El objetivo es lograr un envejecimiento exitoso. El envejecimiento, a diferencia de la vejez, es un periodo de tiempo que va aproximadamente de los 55 a los 75 años. Y este es un proceso natural, gradual, de cambios y de transformaciones. Es psicológico, es biológico, es social y se estructura a lo largo del tiempo. Y tenemos que tratar de que ese viaje sea lo mejor posible, lo más exitoso posible para lograr tener una buena salud y poder ser autoválidos cuando lleguemos a ser personas de tercera edad. Nuestro estilo de vida, junto a los avances de la ciencia, deben lograr esta meta. La inteligencia en la vejez. Es algo que en algunas ocasiones se menosprecia o piensa uno que la gente mayor se entiende después de los 65 años, cuando pensamos que se les olvidan las cosas, que no entienden mucho, que no se les da oportunidades, pero la realidad es que en Alemania se acaba de hacer hace algunas semanas un estudio, salían los resultados de ese estudio, y ven que compiten 100 personas contra 100 jóvenes en el rango de los 20 años. Y hay diferencias en la inteligencia, porque los jóvenes pueden ser muy buenos para algún tipo de retención de ideas, pero los mayores tienen otro tipo de inteligencia, la cognitiva. Traen imágenes de hacía 50 años en un momento, traen más interés en lo nuevo que sale para aprenderlo, y hay trabajos también que les puede ir mejor. Si quiere usted algo donde se pueda ver muchas presiones, si quiere usted un trabajo donde se reúnan muchas condiciones y características, bueno, la reacción rápida puede ser la de joven y sacaron mejor calificación. Sin embargo, si necesita usted un trabajo que sea más constante, que sea más, que tenga más seguimiento, pues la gente mayor en fábricas puede tener mejor resultado. La gente mayor
en trabajos de traslados como choferes, como llevar algo de seguimiento, es más cuidadosa, es más preventiva, tiene menores accidentes. El punto es, ¿por qué en países como los nuestros, subdesarrollados, no se respeta la inteligencia de la gente grande? ¿Por qué pensamos que los jóvenes pueden ser mejor? Pues porque no tenemos la suficiente información. Cada uno tiene que ir a su oportunidad, cada uno tiene que ir a donde pueda desarrollar mejor. Pero no cabe duda que en Europa y en países desarrollados sí entienden que el asesorar, el trabajar en cosas de mayor sensatez, la gente mayor es la que debe aprovecharse. Ojalá en este país podamos aprovechar todo eso. A continuación, presentamos ante ustedes una magnífica producción del director Ignacio Ferreras, llamada Arrugas, quien narra la historia de Emilio y Miguel, quienes son dos ancianos que pasan sus días en una residencia para mayores. Cuando los primeros síntomas de Alzheimer se dejan ver en Emilio, Miguel, junto a otros compañeros, hacen todo lo posible para evitar que le trasladen a la planta destinada a quienes no le quedan esperanza. Su disparatado plan tiñe de humor y ternura el tedioso día a día en la residencia, pues para ellos acaban de empezar una nueva vida. Dentro de la película se pueden apreciar muchos rasgos característicos de todo el desarrollo cognitivo en la adultez tardía, tales como el envejecimiento. Si bien recordamos, son esos cambios en el aspecto físico y alteraciones que se dan en el organismo en general. También, de acuerdo al desarrollo intelectual, vemos que los personajes son capaces de aprender nuevas destrezas, aumentar así pues la inteligencia cristalizada. Recordemos que esta se da de acuerdo a las experiencias vividas. Del mismo modo, hablamos acerca de las habilidades en el procesamiento de la información. Recordemos que Emilio sufre de Alzheimer, entonces se van presentando dificultades para dar la información, dificultades para comprender algunas que otras tareas. De acuerdo a la memoria de largo plazo, vemos que puede haber una disminución en la memoria episódica, puesto que disminuyen las habilidades para recordar información reciente. De alguna manera nos la vamos a arreglar. No vamos a acabar en el piso de arriba. Para finalizar, queremos recomendar una maravillosa película titulada Antes de partir, que fue estrenada en el año 2007 y protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman. Esta película cuenta la historia de dos adultos mayores que viven su vida de manera diferente y, como manera de contrarrestar sus diferentes problemas de salud, deciden tomar esta etapa de su vida con mucha actitud y con mucho positivismo. Aquí el tráiler de la película. Dirijo hospitales, no spas. 2 camas por habitación, sin excepciones. Una vez se hizo una encuesta. A 1000 personas se les preguntó si querrían saber el día exacto en el que iban a morir. ¿Quién coño es este? ¿Y tú quién coño eres? El 96% dijo que no. ¡Oh, joder! ¿Dónde estoy? ¿En la morgue? Esa fue la primera vez que vi a Edward Cole. Quiero una habitación para mí. Dirige hospitales, no spas. 2 camas por habitación, sin excepciones. Que me maten si he de pasar las próximas 3 semanas al lado del zombie este. Mi profesor de filosofía de primero nos mandó que hiciésemos una lista de todas las cosas que nos gustaría hacer en la vida antes de estirar la pata. ¡Qué meme! Ya no tiene sentido. Podríamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. ¡Esto es vida! ¡Te odio a muerte! ¿Está pirado? Depende. ¿Vas a conducirlo o a casarte con él? Nos estamos conociendo. No
No consigo entender cómo puedes escaparte con alguien a quien no conoces. Llevo 45 años destripando coches. Me merezco soltar el freno de mano. ¿Tienes hijos? No sé nada de ella. Pues ya es hora. ¿Qué se supone que...? Oh, Dios mío. ¿Qué te asusta tanto? El hecho de que te haya contado mi vida no significa que formes parte de ella. Querido Edward, jamás podré pagarte todo lo que has hecho por mí. Así que en lugar de intentarlo, voy a pedirte que me hagas otro favor. Encuentra la alegría en tu vida. ¿Me odias? Aún no. Vivimos, morimos y la noria sigue girando y girando. Estoy orgulloso de usted. La verdad me importa un carajo.